Muy buenos días, queridos alumnos del Salón de Academia A. Vamos a ver el curso de Química y el tema la materia, tema número 4. ¿Correcto? ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y volumen, o simplemente aquello que nos rodea. Existen materias que tú puedes ver y tocar, por ejemplo los plumones, la pizarra, ¿no? Según Albert Einstein, la materia se clasifica en dos, mira. En forma condensada y forma dispersada. Forma condensada es aquello que tiene un cuerpo físico, como la regla, los plumones, el papel. Forma dispersada es aquello que no lo puedes ni ver ni tocar, ¿no? No tiene un cuerpo físico. Por ejemplo, la luz y el calor, etc. ¿Ya? Entonces, mira, aquí en el tema número 4 que estamos haciendo hoy del curso de Química me dice que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio o simplemente todo lo que nos rodea. Existen dos tipos de materia, la forma condensada y la forma dispersada. Condensada, aquello que tiene un cuerpo físico. Dispersada, aquella que no tiene un cuerpo físico. Muy bien. Esos son los tipos de materia. Dentro de la materia va a tener dos cosas, mira, las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿De acuerdo? Propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas, muchachos, vamos a ver por acá. Las propiedades físicas se pueden medir y observar y no cambian su identidad de la sustancia. O sea, algo que no cambia su identidad de la sustancia, eso es una propiedad física. Por ejemplo, la densidad, la temperatura, el punto de fusión y la dureza. Eso no va a cambiar su propiedad física, o sea, va a seguir siendo el mismo tipo de materia. ¿De acuerdo? No cambia su identidad. Por ejemplo, ¿qué es una propiedad o fenómeno físico? Cuando el agua hierve, de líquido pasa a vapor. ¿Sí o no? Deja de ser agua, no, solamente cambió su estado. Esa es una propiedad física. A su vez, dentro de las propiedades físicas pueden haber dos, las extensivas y las intensivas. Las extensivas son aquellas que dependen de la masa principalmente, y las intensivas no dependen de la masa. Las extensivas pueden ser la masa, el volumen, la inercia, etc. Las intensivas que no dependen de la masa pueden ser la temperatura, el color, el olor, etc. ¿Ya? Entonces, propiedades físicas, nuevamente chicos, que son aquellas que no varían la identidad, que no cambian su identidad, como la densidad, la temperatura, punto de ebullición y dureza. Dentro de las propiedades físicas, vamos a ver que las extensivas y las intensivas. Las extensivas son aquellas que dependen de la masa, el volumen y la inercia. Y las intensivas, aquellas que no dependen de la masa, por ejemplo, la temperatura, el color, el olor, etc. ¿Ya? Esas son las propiedades físicas. Mientras acá, ¿qué me dicen las propiedades químicas? Son aquellas propiedades que cambian la estructura de la materia, es decir, cambian sus propiedades. Esto se va a producir, chicos, mediante el cambio de una reacción química. Cuando se produce una reacción química, la sustancia cambia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si un metal se oxida, ya es una propiedad química porque dejó de ser un fierro y se convirtió en un óxido. Entonces, ahí ya cambió las propiedades. Esa es una propiedad química, ¿ya? Cuando cambia la identidad de la sustancia. Dentro de eso vamos a ver, muchachos, miren la clasificación de la materia. Voy a llenar acá a través de un mapa conceptual rapidísimo, ¿ya? Vamos a poner acá, materia. Se clasifica en dos, sustancias y mezclas. ¿De acuerdo? Sustancias y mezclas. La sustancia que puede ser un elemento y puede ser un compuesto. ¿Ya? La mezcla que puede ser homogénea y heterogénea. Mira, materia se clasifica en sustancias y mezclas. Las sustancias a su vez se clasifican en elemento y compuesto. La mezcla es en homogéneas y heterogéneas. Una sustancia, señores, es aquella que conserva sus características. Es aquella que conserva sus características. Y hemos dicho que las sustancias, ¿quiénes pueden ser?
Las sustancias pueden ser el elemento, que vamos a colocar acá los símbolos, por ejemplo, puede ser el carbono, C, el oxígeno, el nitrógeno, N, etc. Pero una sustancia también puede ser un compuesto. Un compuesto, ¿quién puede ser? El agua y el anhídrido carbónico, etc. ¿Ya? Entonces las sustancias, dentro de la materia, tenemos sustancias, son aquellas que conservan sus características, el elemento y el compuesto. Las mezclas es el conjunto, ¿no? Es el conjunto de sustancias. Dentro de ellas está la homogénea. ¿De acuerdo? Dentro de ellas está la homogénea. La homogénea que se presenta en una sola fase. Por ejemplo, cuando yo disuelvo azúcar en agua. Yo disuelvo azúcar en agua, el azúcar se disuelve, ¿no? Tengo agua azucarada. Una sola fase, una sola porción. A eso se llama mezcla homogénea. ¿Y cuándo será una mezcla heterogénea? ¿Cuándo será? Cuando tiene dos o más fases. Por ejemplo, si yo mezclo el agua con el aceite. Te pregunto, ¿el agua y el aceite se mezclan? No se mezclan el agua y el aceite. Forman dos porciones diferentes. ¿Quién va arriba y quién va abajo? El agua, por ser más pesado, va abajo y el aceite arriba, ¿no? Entonces, eso es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Veamos por acá rapidito, mira, la clasificación de la materia. Materia, sustancias, mezclas, sustancia, elemento y compuesto, mezclas homogéneas y heterogéneas. Una sustancia que puede ser un elemento es el carbono, el oxígeno, el nitrógeno. Un compuesto puede ser el agua, el CO2, etc. Las mezclas en su conjunto de sustancias homogéneas, una sola fase, por ejemplo el azúcar disuelto en agua, ¿no? Una sola fase. Heterogénea, dos o más, cuando mezclamos el aceite y el agua. ¿Ya? Vamos a ver acá qué son los fenómenos, mira. Y los estados de agregación y los cambios, ¿ya? Vamos a ver acá. El fenómeno es un cambio o transformación. ¿Qué es el fenómeno? Un cambio o transformación. Entonces, ¿qué será un fenómeno físico? Lo mismo que las propiedades. Cuando no cambia, cuando no cambia la identidad de la sustancia, ¿no? La identidad. Ejemplo, ¿cuál sería? Hemos dicho hervir agua, ¿no? Nosotros al hervir el agua de líquido pasa a vapor o no, pero no deja de ser agua. Es un fenómeno físico. El fenómeno químico es cuando cambia su identidad. Su identidad, ¿no? Cuando cambia su identidad. ¿Cuál sería el ejemplo? El ejemplo, por ejemplo, el óxido de un metal. Cuando un metal se oxida, ¿no? Deja de ser fierro y se convierte en un óxido. Esos son los fenómenos físicos y químicos. Los estados de agregación de la materia lo conocemos desde primaria. El primer estado de agregación es el sólido, luego el líquido, luego el gaseoso, ¿correcto? El sólido, el líquido, el gaseoso. Y por acá vamos a poner el plasmático. El sólido, líquido y gaseoso se encuentran en la Tierra, ¿no? En la naturaleza, el plasmático en el universo. ¿De acuerdo? El sólido no es un estado donde sus moléculas están juntos. Quiere decir que las fuerzas de atracción son mayores en el estado sólido. Están bien unidos. Las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. ¿De acuerdo? En el estado líquido, que no tiene una forma definida, define su forma el recipiente que lo acoge, las fuerzas de atracción y repulsión están iguales, ¿ya? Ni se atraen ni se repelen. Es similar. En el estado gaseoso, que tampoco tiene una forma definida, la fuerza de repulsión que lo separa es mucho mayor que la fuerza de atracción. Por eso que cuando dispersamos un gas o queremos inflar una pelota, el gas se expande rápidamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Podemos ver los cambios de estado rapidísimo. Ya vamos a verlo por acá. A ver, cuando
Cuando pasa de sólido a líquido, a ese cambio se va a llamar fusión. ¿De acuerdo? Cuando pasa de líquido a gaseoso, ¿cómo se va a llamar ese cambio? Se va a llamar evaporación. Cuando pasa de gas a líquido, ese cambio se va a llamar licuación. Y cuando pasa de líquido a sólido, ese cambio se va a llamar solidificación. Y cuando pasa de sólido a gas, se llama sublimación. Directa, ¿no? Y cuando pasa, en el cambio grande, de gas a sólido, se llama sublimación inversa. ¿Ya? Acá necesita calor. Para pasar de sólido a líquido, el sólido se funde y se convierte en líquido. Por eso se llama fusión. De líquido a gas se tiene que calentar también, temperatura alta. Evaporación o vaporización. De gas a líquido, correcto, acá se enfría. Puede ser una licuación o una condensación. De líquido a sólido es una solidificación. De sólido a gas, una sublimación directa. Y de gas a sólido, una sublimación inversa. Por ejemplo, a ver, miremos por acá, cambio de estado. ¿Te acuerdas las pelotitas que guardan la ropa cuando llegue el invierno? Las pelotitas blancas se llaman naftalina, ¿no? La naftalina es un sólido que para que proteja tu ropa debe convertirse en un gas. Cuando un sólido se convierte en gas, ¿cómo se llama? Sublimación. Quiere decir que la naftalina se sublima. Ahora que estamos en la pandemia del COVID-19, tenemos alcohol. ¿Qué pasa si el alcohol lo dejamos abierto? Se evapora. De líquido se convierte en gas. ¿Cómo se llama ese cambio? Evaporación. Ahora que todavía está haciendo mucho calor, ponemos un vasito de agua en la refrigeradora. ¿Qué pasa? De líquido se convierte al sólido. Ese proceso, ¿cómo se llama? Solidificación. Muy bien, entonces hemos visto, acá vamos a ver ahora los ejercicios, ¿ya? Voy a resolver 2 ejercicios, ¿correcto? Y luego te voy a dejar la tarea. A ver, ¿qué me dice el ejercicio número 1? No es materia. A ver, hemos dicho que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. ¿Será la gelatina? Por supuesto. ¿Será el núcleo de la Tierra? Por supuesto. ¿El aire también? ¿El petróleo también? ¿El tiempo? No. El tiempo no es una materia, ¿no? El tiempo es una variable. Correcto. Entonces el problema número 1 de la página 10, ya te la estoy resolviendo de los ejercicios, ¿ah? Es la E. Problema número 2. Clasifiquen sustancias simples y compuestas. El oro, el oxígeno, el alcohol, el vidrio, el aceite, el azúcar, el cloro, la sal y el fósforo. Sustancia simple, señores, es un elemento y sustancia compuesta son 2 o más elementos. El oro es una sustancia simple. Lo pongo acá porque es un elemento. El oxígeno también es una sustancia simple. Lo pongo por acá. El alcohol es una sustancia compuesta porque tiene más de 2 átomos. El vidrio también. Es un silicato el vidrio, ¿no? El aceite también. El azúcar también. El cloro no, el cloro es una sustancia simple. La sal es una sustancia compuesta y el fósforo una sustancia simple. Muy bien, mira. ¿Cuántas sustancias simples tengo? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas sustancias compuestas tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Correcto, entonces esa sería la respuesta del problema número 2. ¿Ya? Vamos a dejar acá la tarea, lo más importante. La tarea, que la tienes que desarrollar en el cuaderno, ¿no? Tarea en la página 10 completa. Vas a hacer del problema 3 al problema 10. ¿Ya? Toda la página 10. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, necesitas practicar. Correcto, este tema es bastante teórico. Hemos visto la materia, hemos visto sus propiedades físicas, hemos visto por ahí su clasificación, los fenómenos y los cambios de estado. Ya vamos a hacer un recuento rapidito y recordarte que la tarea es la página 10. ¿Ya? Rapidito más. Materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, forma condensada y dispersada. Condensar lo que puedes ver y tocar, dispersar lo que no puedes ver y tocar. Las propiedades son aquellas físicas que no cambian su identidad.
Dentro de las físicas tienen las extensivas que dependen de la masa y las intensivas que no. Propiedades químicas son aquellas que sí cambian su propiedad, ¿no? Clasificación de la materia, lo vimos acá, sustancias y mezclas, elementos y compuestos, homogéneas y heterogéneas. Por acá los fenómenos son cambios o no. Los cambios de estado, fusión, evaporación, licuación, solidificación, sublimación directa, sublimación inversa. ¿De acuerdo? Tarea, ¿qué página? La página. Muy bien chicos, espero que me hayan entendido. ¿De acuerdo? Esto fue el curso de química. Gracias.